Hola, soy Sofía. En mi cumpleaños número 23, mi madre me humilló frente a todos los que amo, intentando robarme el regalo que mi abuelo acababa de darme, una empresa multimillonaria. Ese fue el día en que mi silencio se rompió para siempre. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de contarte lo que mi madre dijo exactamente cuando tomó el maletín de mis manos, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando mi abuelo sacó un segundo sobre de su chaqueta. La fiesta se celebraba en el jardín trasero de nuestra mansión en Coral Gables, un lugar que siempre se sintió más como un escenario que como un hogar. Las luces de hadas se enredaban en las palmeras y la música suave flotaba en el aire húmedo de Miami. Pero yo sentía una tensión palpable. Mi madre, Isabela, se movía entre los invitados, con la gracia de una anfitriona perfecta. Pero sus ojos me seguían a todas partes, evaluando, juzgando. A su lado, como siempre, estaba mi hermano Mateo, con su sonrisa de superioridad y el Rolex que papá le regaló por graduarse en negocios brillando en su muñeca. Era un recordatorio constante de su lugar en la familia, el heredero, el favorito. Yo, en cambio, era solo Sofía, la artista. Desde que tengo memoria, los roles en esta familia estaban claramente definidos. Mateo era el futuro, el cerebro para los negocios, el hijo del que mis padres presumían en cada cena. Cada uno de sus logros era celebrado con regalos caros y aplausos. Yo, por otro lado, era la soñadora, la sensible. Mi pasión por el arte, mi inminente graduación en la escuela de artes, era tratada como un pasatiempo adorable, algo que me mantendría ocupada mientras encontraba un buen marido. Mi estudio, un pequeño cuarto con vista al jardín, era mi único refugio, el único lugar donde no me sentía perpetuamente subestimada, donde los colores en mis lienzos gritaban las palabras que yo nunca me atrevía a decir en voz alta. La semana previa a mi cumpleaños fue un torbellino de preparativos que tenían muy poco que ver conmigo. Isabela organizó todo no para celebrarme a mí, sino para exhibir el estatus de nuestra familia. La lista de invitados era un quién es quién de los socios comerciales de mi padre y las amistades superficiales de mi madre. Me sentía como una pieza más del decorado, vestida con un vestido caro que ella había elegido, sonriendo cuando me lo indicaban. La única luz de esperanza era mi abuelo Javier. Él llegaría de viaje solo para la fiesta, y su presencia siempre traía una calma silenciosa a mi ansiedad. A diferencia de los demás, él me veía. Nunca me llenaba de elogios vacíos, pero en su mirada tranquila sentía un respeto que nadie más en esa casa me ofrecía. Y entonces llegó el momento. Justo después del pastel, mi abuelo se puso de pie. El murmullo de las conversaciones se apagó de inmediato. Javier no es un hombre de discursos. Cada una de sus palabras siempre ha tenido un peso inmenso. Sostenía un maletín de cuero oscuro, elegante y discreto, como él. Sus ojos buscaron los míos entre la multitud, ignorando por completo a mi madre y a mi hermano, que estaban a mi lado. Por primera vez en toda la noche sentí que la fiesta era realmente para mí. Sofía, dijo, y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad inconfundible. Esto es para ti. Feliz cumpleaños. Un silencio expectante se apoderó del jardín mientras una corriente de sorpresa y molestia cruzaba el rostro de mi madre. Me acerqué a él, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mis manos temblaban un poco al tomar el maletín. Era pesado, sólido. Lo puse sobre una mesa cercana y lo abrí. Dentro, perfectamente ordenado, había un portafolio. En la primera página, el logo de Javier Logistics estaba grabado en letras doradas. Era su empresa, el negocio que había construido desde cero durante más de 50 años. Hojeé los documentos. Actas de constitución, estados financieros, títulos de propiedad. No podía entenderlo del todo. El valor de todo aquello era de millones de dólares. Levanté la vista hacia mi abuelo, con los ojos llenos de lágrimas y preguntas. Él simplemente asintió, una pequeña y casi imperceptible sonrisa en sus labios. Era una afirmación silenciosa. Confío en ti. Antes de que pudiera articular una sola palabra de agradecimiento, sentí una mano en mi hombro.
Era Isabela. Se deslizó a mi lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para los invitados parecía una madre orgullosa compartiendo el momento con su hija, pero yo sentí el frío de sus dedos. «¡Qué gesto tan maravilloso, papá!», exclamó, su voz proyectada para que todos la escucharan. Se dirigía a mi abuelo, pero su cuerpo se interpuso sutilmente entre nosotros, reclamando el centro de atención. Su mano se posó sobre la mía, que todavía descansaba sobre el maletín abierto, en un gesto que era menos de apoyo y más de posesión. El aire se volvió denso y supe que algo estaba a punto de romperse. Y entonces, con la misma sonrisa radiante, pronunció la sentencia que cambiaría mi vida para siempre. «Por supuesto, Mateo dirigirá la empresa», anunció al público, como si fuera la conclusión más lógica y natural del mundo. «Él tiene cabeza para los negocios». Luego se giró hacia mí y su voz bajó a un tono condescendiente, casi un susurro para que solo yo lo oyera, aunque todos lo hicieron. «Sofía será la socia silenciosa». Un aplauso educado recorrió el jardín, pero para mí fue como el sonido de una puerta de celda cerrándose. Socia silenciosa, una figura decorativa en mi propio futuro. Miré a Mateo, él asintió con aire de suficiencia, aceptando el honor que no le correspondía. El Rolex en su muñeca casi como un cetro de poder. En ese instante, todo se detuvo. El ruido de la fiesta se desvaneció y solo pude ver 3 rostros, el de mi madre, radiante de victoria, el de mi hermano, con su arrogancia innata, y el de mi abuelo. Él permanecía inmóvil, observándome. Su expresión no era de lástima ni de decepción. Era una mirada de intensa expectativa, como si me estuviera presentando una prueba final. «¿Y bien?», parecían decir sus ojos. «Te he dado las herramientas. ¿Qué vas a hacer ahora?». El dolor agudo de la humillación seguía ahí, pero por debajo, algo nuevo y duro como el acero comenzó a formarse en mi interior. Había pasado 23 años en silencio, aceptando mi lugar. Esa noche, en mi propia fiesta de cumpleaños, decidí que ya había sido suficiente. El murmullo de la fiesta volvió a mis oídos como un zumbido distante, una cacofonía que ya no me pertenecía. El jardín iluminado, los rostros sonrientes de los invitados, todo parecía una escena de una película que yo no había elegido protagonizar. Mi mirada se movió lentamente desde el rostro triunfante de mi madre hasta la sonrisa satisfecha de mi hermano, y finalmente se posó en mi abuelo. Él seguía allí, de pie, observándome con esa calma insondable que ahora entendía como un desafío. No me estaba regalando una empresa, me estaba regalando una elección. La elección de seguir siendo la socia silenciosa o de encontrar, por fin, mi propia voz. El maletín de cuero en mis manos se sentía como el peso de toda mi vida, de cada vez que me callé, de cada vez que permití que me hicieran sentir pequeña. Y en ese silencio tenso, una certeza fría y clara se apoderó de mí. Esta vez no iba a ceder. Isabela, experta en controlar cualquier situación social, actuó con una rapidez escalofriante. Con una sonrisa que no abandonó su rostro ni por un segundo, se acercó y me tomó del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte bajo la apariencia de un gesto cariñoso. «Vamos adentro, querida. Hablemos de esto en privado», susurró, su voz dulce como el veneno. Nos guió hacia la biblioteca, lejos de las miradas curiosas de los últimos invitados que quedaban. Una vez que la puerta de caoba se cerró, su máscara se desvaneció. «No sé qué juego crees que estás jugando, Sofía, pero se acabó», siseó, sus ojos oscuros, brillando con furia contenida. «Agradece el gesto de tu abuelo y acepta el lugar que te corresponde. Esta familia no se va a poner en ridículo por uno de tus caprichos artísticos. Mateo está preparado para esto. Tú no». Cada palabra era un golpe, diseñado para recordarme mi supuesta insuficiencia, para meterme de nuevo en la caja en la que siempre me habían tenido. Justo en ese momento, Mateo entró en la biblioteca sin tocar, como si fuera el dueño del lugar. Se sirvió un whisky del bar y se apoyó en el escritorio, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. El Rolex en su muñeca captó la luz de la lámpara, un destello de oro que parecía burlarse de mí. «Mamá tiene razón, Sofía», dijo con un tono de falsa paciencia, como si le estuviera explicando algo a una niña.
Aprecio el sentimiento del abuelo, de verdad. Pero seamos realistas. Tú pintas cuadros bonitos, yo cierro tratos de millones de dólares. ¿Entiendes la diferencia? No te preocupes, me aseguraré de que recibas una asignación generosa. Podrás comprar todos los lienzos que quieras. La condescendencia en su voz era tan palpable que casi podía saborearla, amarga y metálica. Me estaban despojando de mi futuro y esperaban que les diera las gracias por las migajas. Salí de la biblioteca sin decir una palabra, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Caminé de regreso al jardín ahora casi vacío, donde solo quedaban los camareros recogiendo las copas. El aire de la noche se sentía pesado, cargado con la humillación que acababa de sufrir. Vi a algunos de los socios de mi padre hablando en voz baja en un rincón, lanzándome miradas furtivas. Podía imaginar perfectamente lo que decían. La pobre e ingenua Sofía, la artista soñadora a la que le queda grande un regalo así. En su mundo, un mundo gobernado por el poder y el dinero, yo era una anomalía, un error de cálculo. La generosidad de mi abuelo no había sido vista como un voto de confianza en mí, sino como una excentricidad de un hombre mayor que mi madre y mi hermano, los verdaderos herederos del poder, se encargarían de corregir amablemente. Mi invisibilidad nunca había sido tan evidente. Me refugié cerca de mi estudio, el pequeño anexo al final del jardín que era mi único santuario. La luz del interior estaba apagada, pero podía sentir la presencia de mis lienzos, de mis pinturas, de la única parte de mí que no habían logrado silenciar. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana y respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. La rabia era una bola de fuego en mi estómago, una energía que nunca antes había sentido con tanta intensidad. No era solo la injusticia del momento, era el peso acumulado de 23 años de ser la segunda opción, la nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Me habían subestimado toda mi vida, y esa, me di cuenta de repente, podría ser mi mayor ventaja. Creían que me rompería, que lloraría y aceptaría mi destino. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi padre, Ricardo, que había permanecido convenientemente ausente durante toda la confrontación, me encontró allí. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, un satélite que orbitaba alrededor del sol brillante y exigente que era mi madre. Sofía, comenzó, con su tono cansado de siempre, no hagas las cosas más difíciles. Tu madre solo quiere lo mejor para el negocio. Es el legado de la familia. Mateo ha estudiado para esto. Es lo lógico. Lo lógico. Esa palabra resonó en mi cabeza. Lo lógico era que yo aceptara ser borrada. Lo lógico era que mi hermano, por el simple hecho de ser hombre y haber elegido la carrera correcta, tuviera derecho a todo. Mi padre no era malvado como mi madre o arrogante como mi hermano. Era algo peor. Era débil. Su pasividad había permitido que esta dinámica tóxica floreciera durante años, y su silencio era tan culpable como los gritos de mi madre. Isabela no tardó en unirse a nosotros, su paciencia claramente agotada. Su estrategia cambió de la intimidación privada a la amenaza práctica. Este no es un juego de niños en Sofía. Javier Logistics tiene contratos, empleados, responsabilidades fiduciarias. Un movimiento en falso por parte de una directora inexperta podría llevar a la empresa a la quiebra en meses. ¿Quieres ser responsable de destruir el trabajo de la vida de tu abuelo?, argumentó, su voz afilada y precisa. Estaba sentando las bases de su narrativa. Su toma de control no era una usurpación, sino un acto de salvación. Estaba estableciendo las bases legales y financieras para marginarme, pintándome no solo como incapaz, sino como un peligro para el patrimonio familiar. Era una jugada brillante y cruel, diseñada para que cualquiera que se opusiera a ella pareciera un irresponsable. En medio de esa tormenta verbal, sentí una presencia tranquila a mi lado. Era mi abuelo. No había dicho una palabra desde que me entregó el regalo, pero su silencio era más elocuente que todos los gritos de mi madre. Puso una mano cálida y firme en mi hombro. No miró a Isabela ni a Ricardo. Me miró directamente a los ojos. La empresa es tuya, Sofía, dijo en voz baja, pero con una claridad que cortó el aire. Los documentos están a tu nombre. La decisión final sobre quién la dirige te pertenece a ti y solo a ti. Confío en tu juicio.
Con esas simples palabras desmanteló toda la argumentación de mi madre. No era una cuestión de lógica o de experiencia, era una cuestión de propiedad y de confianza. Me había dado el poder legal, y ahora me estaba recordando que también tenía el poder de usarlo. Era la validación que había esperado toda mi vida. La declaración de mi abuelo pareció encender una nueva furia en mi madre. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad. «Papá, no puedes hablar en serio. ¡Es una niña!», exclamó, su voz subiendo de tono. Luego, su mirada se fijó en el maletín que yo todavía sostenía con fuerza contra mi pecho. «Dame esos documentos, Sofía», ordenó, extendiendo una mano imperiosa. «Los guardaré en la caja fuerte hasta que podamos hablar con los abogados y establecer una estructura de gestión adecuada». No era una petición, era una orden. El momento de la verdad había llegado. Ya no se trataba de palabras o de títulos. Se trataba de un acto físico de posesión. Quería arrebatarme el símbolo tangible de mi nueva independencia, convencida de que yo, como siempre, me doblegaría ante su voluntad. Apreté el asa del maletín con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré su mano extendida, luego su rostro expectante, y finalmente a mi hermano, que observaba la escena con una sonrisa de superioridad, seguro de mi inminente rendición. Un torrente de imágenes pasó por mi mente. Todas las veces que me dijeron que mis dibujos eran una pérdida de tiempo. La fiesta de graduación de Mateo, en la que apenas se mencionó la mía. Cada cena familiar en la que mi opinión fue ignorada. Todo eso culminó en un único y rotundo pensamiento. Levanté la barbilla y miré a mi madre directamente a los ojos. «No», dije. La palabra salió de mi boca, clara y firme, un sonido extraño y poderoso. «Son míos, y no te los voy a dar». El shock en su rostro fue mi primera pequeña victoria, un cambio sísmico en el equilibrio de poder que había definido mi existencia. La sonrisa de mi madre se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de fría furia que nunca antes había visto dirigida hacia mí con tanta intensidad. Retrocedió un paso, como si mi negativa la hubiera golpeado físicamente. Mateo dejó de sonreír. Incluso mi padre pareció encogerse. Por primera vez en la historia de nuestra familia, la hija silenciosa había hablado, y su única palabra había sido no. Isabela me miró fijamente durante un largo segundo, sus ojos evaluando la nueva determinación en mi postura. «Estás cometiendo un error terrible, Sofía», dijo finalmente, su voz baja y llena de una amenaza helada. «Uno que lamentarás por el resto de tu vida. Hay reglas en esta familia, y acabas de romper la más importante». Se dio la vuelta y se marchó hacia la casa, seguida de cerca por mi padre y mi hermano, dejándome sola en el jardín con mi abuelo y el pesado maletín que contenía mi futuro. La guerra acababa de ser declarada. Me quedé inmóvil en el jardín. El eco de la puerta de la mansión cerrándose resonó como un disparo en la noche. El aire olía a jazmín y a la sal del mar cercano, pero para mí olía a guerra. Mi abuelo no se movió. Su mano seguía en mi hombro, un ancla en medio de la tormenta que acababa de desatarse. «Estoy orgulloso de ti, Sofía», dijo en voz baja, y esas 5 palabras me dieron más fuerza que cualquier discurso. El orgullo en su voz no era por el desafío, sino por el hecho de que finalmente me había puesto de pie. Me miró, y en sus ojos vi un atisbo de tristeza, como si lamentara que las cosas tuvieran que llegar a este punto, pero también una firme convicción. Sabía que esto pasaría. De alguna manera lo había planeado todo, y yo solo era la pieza final que debía moverse en el tablero. La mañana siguiente, la atmósfera en la casa era gélida, tan fría que casi podía ver mi aliento. El desayuno se sirvió en un silencio sepulcral. Mi madre, vestida impecablemente con un traje de lino blanco, me ignoraba por completo, como si yo fuera un fantasma en la mesa. Mateo, por su parte, no dejaba de mirarme con una mezcla de desprecio y diversión, como si estuviera observando a un niño haciendo un berrinche que pronto sería aplastado. Cada sorbo de café, cada tintineo de un cubierto contra el plato, sonaba como una explosión en el silencio tenso.
Mi padre leía el periódico financiero con una concentración exagerada, creando una barrera de papel entre él y la realidad de su familia desmoronándose. Me sentía completamente sola, una extraña en la casa donde había crecido, una enemiga sentada a la mesa del desayuno. Me refugié en mi estudio, el único lugar donde podía respirar. Abrí el maletín de nuevo, extendiendo los documentos sobre el suelo de madera. Eran intimidantes, hojas y hojas de jerga legal, balances financieros, contratos con clientes de los que nunca había oído hablar. Por un momento, las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. Tú no estás preparada para esto. Sentí una punzada de duda, un miedo frío que se apoderaba de mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi acto de rebeldía solo servía para destruir el legado de mi abuelo? Me senté en medio de los papeles, sintiéndome pequeña e insignificante, una impostora a punto de ser descubierta. La artista que soñaba con colores y formas ahora se enfrentaba a un mundo de números y cláusulas que no entendía en absoluto. Fue mi abuelo quien me encontró allí, rodeada de papeles como si fueran las ruinas de una batalla. No dijo nada al principio, solo se sentó en un pequeño taburete y observó los documentos conmigo. Luego, con una calma que me tranquilizó al instante, comenzó a explicarme las cosas. Señaló un balance, luego un contrato clave, traduciendo el lenguaje corporativo a algo que yo pudiera entender. Esto no se aprende en un día, Sofía, me dijo, pero tienes algo que Mateo nunca tendrá, la intuición y el corazón para cuidar de la gente que trabaja aquí. El resto se aprende. Se levantó y me tendió la mano. Vamos a la oficina, es hora de que conozcas tu empresa. Su propuesta era una declaración. No solo me había dado el poder, sino que también me iba a enseñar a usarlo. Justo cuando salíamos de la casa, pasamos por la oficina de mi madre. La puerta de roble estaba ligeramente entreabierta y su voz, tensa y afilada, se filtró por el pasillo. Hablaba por teléfono, en voz baja, pero con una urgencia que me heló la sangre. Sí, con nuestro abogado de la familia. Quiero explorar todas las opciones, influencia indebida, su edad, tal vez incluso una evaluación de la capacidad mental de Sofía. Necesitamos impugnar este traspaso. Es absurdo. Ella no está bien, siempre ha sido demasiado emocional. La palabra emocional fue pronunciada como si fuera una enfermedad terminal. Me detuve en seco, con la mano en el pomo de la puerta principal. No solo querían quitarme la empresa, estaban dispuestos a destruirme, a pintarme como una loca inestable para salirse con la suya. La traición era tan profunda que me costaba respirar. El viaje en coche a las oficinas de Javier Logistics fue borroso. Las palmeras y los edificios de Miami pasaban por la ventanilla, pero yo solo podía oír las palabras de mi madre repitiéndose en mi cabeza. Evaluación de capacidad mental. Era su arma definitiva, el último recurso de una mujer que no podía soportar perder el control. Atacar mi arte, mis sueños, mi sensibilidad, y convertirlos en síntomas de una supuesta inestabilidad. Era una crueldad calculada, diseñada para humillarme y despojarme de toda credibilidad. Sentí una oleada de náuseas. Esto ya no era una simple disputa familiar por dinero o poder. Se había convertido en una batalla por mi propia identidad, por mi derecho a ser quien era sin que me declararan defectuosa por ello. Le conté a mi abuelo lo que había oído. Él escuchó en silencio, con la vista fija en la carretera, sus nudillos apretados sobre el volante de cuero. Cuando terminé, no parecía sorprendido, solo sombríamente resignado. Tu madre siempre ha confundido la emoción con la debilidad, dijo finalmente con un tono cansado. Ella ve el mundo como una serie de transacciones, y no puede comprender nada que no pueda controlar o cuantificar. Pero no te preocupes. Hizo una pausa y me miró por un instante, y vi un destello de acero en sus ojos. Yo sabía que intentaría algo así. Me aseguré de que cada documento fuera inexpugnable, y tengo un plan de contingencia por si intenta llevar las cosas demasiado lejos. Digamos que hay ciertas verdades sobre esta familia que ella prefiere mantener enterradas. Los días siguientes en la mansión se convirtieron en una guerra fría. Mi madre y Mateo actuaban como si yo no existiera, pero sus acciones eran hostiles y deliberadas.
Una mañana encontré la puerta de mi estudio cerrada con llave desde fuera. Otra vez, Mateo accidentalmente derramó un vaso de vino tinto sobre los bocetos de mi proyecto final de graduación, murmurando una disculpa que sonaba más a una burla. Dejaron de incluirme en las cenas, y la ayuda doméstica recibió instrucciones tácitas de no atender mis peticiones. Estaban intentando aislarme, hacerme sentir tan incómoda y no deseada en mi propia casa que terminaría por ceder. La lujosa mansión de Coral Gables, con sus jardines perfectos y su vista al mar, se había transformado en una prisión dorada, y yo era la única reclusa. Pero su hostilidad tuvo el efecto contrario. En lugar de romperme, me endureció. Cada acto de mezquindad alimentaba mi determinación. Pasaba las noches en mi estudio, no solo pintando, sino estudiando cada página de esos documentos. Con la ayuda de Internet y largas llamadas telefónicas con mi abuelo, empecé a entender el negocio. Descubrí que Javier Logistics no era solo una empresa de camiones. Era una compleja red de almacenamiento y distribución con contratos internacionales. Vi los nombres de los empleados, las notas de mi abuelo sobre sus familias, sus aniversarios. Vi el lado humano del negocio, el legado que mi madre y mi hermano solo veían como una cifra en un balance. Mi arte me había enseñado a ver más allá de la superficie, y estaba empezando a aplicar esa habilidad a este nuevo y desconocido mundo. La tensión llegó a su punto álgido al final de la semana. Regresaba de la universidad cuando mi madre me interceptó en el gran vestíbulo de la entrada. Ya no había sonrisas falsas ni condescendencia. Su rostro era una máscara de fría determinación. En su mano sostenía un sobre grueso con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de Brickell. «Esto es para ti», dijo, tendiéndomelo. «Es una oferta muy generosa para comprar tu participación en la empresa. Tienes 24 horas para firmar». Su voz era tan afilada como el cristal roto. «Si no lo haces, procederemos legalmente. Y te lo advierto, Sofía, no querrás que tu estabilidad emocional y tus secretos se conviertan en tema de debate público en un tribunal». Era un ultimátum, una amenaza directa y brutal. La guerra de guerrillas había terminado. La batalla final estaba a punto de comenzar. Sostuve el sobre en mis manos. El papel grueso y costoso se sentía como una sentencia de muerte en mis dedos. La amenaza de mi madre no era sutil. Era una declaración de guerra total, una en la que planeaba usar mi propia alma como munición. La oferta generosa era un insulto, una forma de decirme que mi silencio y mi sumisión tenían un precio. Pero la verdadera arma era la amenaza velada, tu estabilidad emocional y tus secretos. Sabían que mi vida entera había sido una lucha silenciosa contra la sensación de no ser suficiente, y estaban dispuestos a retorcer esa lucha y presentarla ante un juez como una prueba de mi incompetencia. Sentí el frío del vestíbulo de mármol subir por mis pies, pero por dentro, una extraña calma comenzó a asentarse. El miedo que me había paralizado durante años se estaba evaporando, reemplazado por algo mucho más duro y afilado. Habían cruzado la última línea. Me di la vuelta sin decir una palabra y subí a mi estudio. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. El ultimátum de 24 horas no me aterrorizó. Al contrario, me dio claridad. Durante toda mi vida había caminado de puntillas, tratando de evitar el conflicto, de ganarme una aprobación que nunca llegaría. Ahora me habían acorralado de tal manera que solo quedaba un camino posible: luchar. Ya no se trataba de la empresa, ni siquiera del dinero. Se trataba de mi derecho a existir, a ser la persona que soy, sin que me etiquetaran de loca o incapaz por no encajar en su molde. Miré mis lienzos, los colores vibrantes y las formas audaces que eran la única expresión honesta de mi ser. Ellos no me habían subestimado. Ellos no me habían amenazado. Eran mi verdad, y por primera vez estaba dispuesta a defenderla con la misma pasión con la que los había pintado. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abuelo. Mi mano estaba firme. Cuando contestó, mi voz no tembló. Le leí la carta del abogado, palabra por palabra, incluyendo la oferta y la fecha límite. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio de sorpresa. Era el silencio de alguien que ve cómo se desarrolla un plan previsto hace mucho tiempo. «Lo sabía», dijo finalmente,
su voz tranquila pero con un trasfondo de acero. Sabía que Isabela no se detendría ante nada. Escúchame con atención, Sofía. No firmes nada. No respondas. Reúnete conmigo en 1 hora en el Café Versailles de la calle 8. Trae el maletín. Es hora de que te entregue la pieza final de este rompecabezas. Sus palabras no eran de consuelo, eran las de un general dando instrucciones antes de la batalla final. Y yo, por primera vez, me sentí como una soldado lista para seguir sus órdenes. Mientras me preparaba para salir, con el maletín de cuero en la mano, me encontré con Mateo en el pasillo. Se dirigía al gimnasio de la casa, vestido con ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que mi matrícula de un semestre. Me miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en el maletín con una sonrisa burlona. «Así que vas a alguna parte, hermanita», dijo, apoyándose casualmente en el marco de la puerta. «Déjame adivinar. ¿Vas a ver a un abogado para que te diga que no tienes ninguna posibilidad? Ahórrate el dinero. El nuestro es el mejor de Miami». Se ajustó el Rolex en la muñeca, un gesto deliberado y condescendiente que me recordó exactamente por qué estaba haciendo esto. «Acepta la oferta de mamá. Es lo mejor para todos». Su arrogancia era tan absoluta, su certeza en mi derrota tan completa, que en lugar de intimidarme, me llenó de una determinación gélida. Él era el símbolo de todo lo que estaba a punto de derrumbar. El Café Versailles era un mundo aparte de la fría opulencia de Coral Gables. El olor a café cubano recién hecho y a pasteles de guayaba llenaba el aire, y el murmullo de las conversaciones en español era cálido y reconfortante. Mi abuelo ya estaba sentado en una pequeña mesa en la parte de atrás, lejos de las ventanas, con 2 cafecitos frente a él. Parecía un jubilado más disfrutando de la tarde, no el arquitecto de un cambio de poder multimillonario. Puse el maletín en la silla junto a mí. Él no le prestó atención. En su lugar, empujó un sobre manila liso y sin pretensiones sobre la mesa. No tenía el membrete de un bufete de abogados ni sellos de cera. Parecía completamente ordinario, pero sentí que contenía más poder que cualquier documento legal que mi madre pudiera presentar. «Esto», dijo en voz baja, «es tu verdadera arma». No lo abrí. Él me explicó su contenido con la calma de un estratega. «Cuando fundé la empresa, compré la propiedad de Coral Gables como un activo corporativo. La casa nunca ha sido de tus padres, Sofía. Siempre ha pertenecido a Javier Logistics. Cuando te transferí la propiedad de la empresa, te transferí la propiedad de la casa. Este sobre contiene la escritura de propiedad, registrada a tu nombre la semana pasada, y una notificación legal que lo confirma. Es inexpugnable». Me quedé sin aliento. El tablero de ajedrez que creía conocer se reconfiguró por completo en mi mente. La mansión, la base de poder de mi madre, el escenario de todas mis humillaciones, era mía. Mi abuelo no solo me había dado las herramientas para construir un futuro, me había dado la fortaleza para demoler el pasado. «Tu madre cree que tiene la ventaja de jugar en casa», continuó mi abuelo, tomando un sorbo de su café. «Vamos a dejar que siga creyéndolo. Este es el plan. Vas a volver a esa casa y le vas a decir que aceptas una reunión. Mañana por la mañana. Con ella tu padre, Mateo y su abogado. Vas a dejar que expongan todos sus argumentos. Vas a escuchar todas sus amenazas. No vas a decir nada hasta que hayan terminado, hasta que crean que te tienen acorralada». Hizo una pausa y me miró fijamente, sus ojos serios y penetrantes. «La verdadera fuerza no se demuestra gritando más fuerte, Sofía. Se demuestra esperando el momento preciso para jugar la carta que nadie sabe que tienes. Deja que te subestimen una última vez, será su error final». Su plan era brillante en su simplicidad y en su crueldad poética. Usaría su propia arrogancia como el arma para su destrucción. Sostuve el sobre manila en mi regazo. Se sentía cálido, vivo. Era la antítesis de la fría carta de los abogados. Uno era una amenaza diseñada para empequeñecerme, el otro era una verdad diseñada para empoderarme. Miré a mi abuelo, a este hombre tranquilo y observador que había visto la injusticia crecer en su propia familia durante años y había esperado pacientemente el momento adecuado para actuar. No lo había hecho por venganza, sino por justicia.
y me había elegido a mí para ser su instrumento. En ese momento, sentí que el peso de la duda se levantaba de mis hombros para siempre. Ya no era la artista asustada ni la hija invisible, era la dueña de mi destino, la heredera de un legado de paciencia y estrategia. Y estaba lista para reclamar lo que era mío. Cuando regresé a la mansión, el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del jardín. La casa parecía diferente, ya no era una fortaleza enemiga, sino mi territorio. Entré y encontré a mi madre en su oficina, hablando por teléfono, probablemente con su abogado, ultimando los detalles de mi capitulación. Esperé a que colgara. Luego, de pie en el umbral, con una calma que la sorprendió, dije: «No voy a firmar nada, pero me reuniré con ustedes mañana a las 10 de la mañana, aquí, en la biblioteca». Su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa triunfante. Claramente interpretó mi disposición a reunirme como una señal de debilidad, una última súplica antes de la rendición. «Excelente decisión, Sofía», dijo con condescendencia. «Me alegro de que estés entrando en razón». Se equivocaba. No estaba entrando en razón. Estaba entrando en guerra. Esa noche no dormí en mi habitación. Me llevé una manta y una almohada a mi estudio, el único lugar de esa casa que siempre había sentido como mío. Coloqué los dos sobres uno al lado del otro sobre mi mesa de trabajo, el maletín de cuero con los documentos de la empresa, que representaba mi futuro, y el sobre manila con la escritura de la casa, que representaba mi poder en el presente. Eran más que simples papeles, eran la culminación de una vida de silencio y el comienzo de una nueva era de mi propia voz. Afuera, la luna iluminaba el jardín donde había sido humillada. Mañana, en esa misma casa, el sol saldría sobre un nuevo orden. No sentía miedo, solo una extraña y serena anticipación. La batalla estaba programada, las armas estaban listas y, por primera vez en mi vida, yo estaba completamente preparada para luchar. A la mañana siguiente, la biblioteca se sentía como una sala de tribunal. El aire estaba cargado de una tensión formal, oliendo a cuero viejo y al costoso perfume de mi madre. Ella se sentó en el centro de la larga mesa de caoba, flanqueada por Mateo a un lado y un hombre de cabello plateado y traje impecable al otro, su abogado. Parecían un tribunal listo para dictar sentencia. Mi padre se situó cerca de la ventana, dándonos la espalda, una silueta que se negaba a participar pero que validaba la escena con su presencia. Yo tomé asiento frente a ellos, sola. Coloqué mis manos sobre la mesa, vacías. No traje el maletín, solo traje el sobre manila, oculto en mi bolso. Mi calma parecía desconcertarlos. Esperaban lágrimas, ruegos, no esta serenidad que ni yo misma sabía que poseía. El abogado, el señor Morales, comenzó el procedimiento con una voz suave y condescendiente, como si le estuviera explicando una situación compleja a una niña. Repasó los puntos de la carta, llamando a la oferta una solución familiar amistosa, diseñada para protegerme de las complejas cargas de dirigir una corporación. Habló de mi talento artístico como algo valioso que debía ser nutrido, lejos de las duras realidades del mercado. Cada palabra era una capa de seda envolviendo un insulto, pintándome como una criatura frágil e incompetente que necesitaba ser rescatada de sí misma. Mateo asentía a cada frase, su rostro lleno de una falsa gravedad, como si realmente creyera que me estaban haciendo un favor al robarme el futuro. Era una actuación magistral de manipulación, diseñada para que cualquier negativa por mi parte pareciera un acto de locura irracional. Luego, mi madre tomó la palabra. Su voz, a diferencia de la del abogado, no tenía suavidad alguna. Era fría y cortante como un bisturí. «Sofía, hemos sido más que pacientes», comenzó, mirándome directamente a los ojos, sin parpadear. «Esta farsa ha durado demasiado. Tu abuelo está envejeciendo, y es evidente que su juicio se ha visto afectado. No voy a permitir que destruyas su legado por un capricho infantil». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo venenoso. «Si nos obligas a ir a los tribunales, no dudaré en solicitar una evaluación de tu estado mental. Tengo años de evidencia de tu
sensibilidad, tus diarios, tus crisis emocionales. ¿Realmente quieres que un juez decida si estás en tu sano juicio para manejar tu propia vida, y mucho menos una empresa multimillonaria? La amenaza era explícita, brutal. Estaba dispuesta a usar mis momentos más vulnerables como armas para destruirme públicamente. Mateo, sintiendo que la victoria estaba cerca, añadió su propio golpe. Se recostó en su silla, haciendo girar el Rolex en su muñeca, un gesto que ahora me parecía patético. Seamos prácticos en Sofía, dijo, con un tono de fastidio. Yo tengo un MBA de una de las mejores escuelas de negocios del país. He hecho prácticas en Wall Street. Tú pintas. ¿De verdad crees que los clientes y los bancos van a tomar en serio a una directora ejecutiva que pasa sus fines de semana manchada de pintura al óleo? Acepta el dinero. Vete a París, a Florencia, vive tu vida bohemia. Pero deja los negocios a la gente que los entiende. Su desprecio era tan absoluto, su creencia en su propia superioridad tan arraigada, que ni siquiera se daba cuenta de la profunda ofensa en sus palabras. Para él, yo no era una persona. Era una caricatura, un obstáculo inconveniente en su camino hacia el poder. Permanecí en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire denso de la biblioteca. Dejé que su arrogancia, su crueldad y su desprecio llenaran cada rincón de la habitación hasta que no hubo espacio para nada más. Vi la impaciencia crecer en el rostro de mi madre, la sonrisa burlona en el de mi hermano. Creyeron que mi silencio era miedo, que me estaba quebrando por dentro. Finalmente, Isabela golpeó la mesa con la palma de la mano. «Se acabó, Sofía. O firmas ese papel ahora mismo, o te vas de esta casa hoy. Si no respetas las decisiones de esta familia, no hay lugar para ti aquí. ¡Lárgate!». Su grito resonó entre los libros, el ultimátum final. El abogado deslizó un bolígrafo y el documento sobre la mesa. Todas las miradas estaban puestas en mí, esperando mi inevitable rendición. Era el momento que mi abuelo había predicho, el momento de su error final. Levanté la vista lentamente, encontrando la mirada furiosa de mi madre. Una extraña calma se apoderó de mí. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad cristalina. «No», dije. La palabra fue suave, pero cortó el silencio como un diamante. El rostro de mi madre se contrajo. «No voy a firmar nada, y no me voy a ir a ninguna parte». Hice una pausa, dejando que la confusión se instalara en sus rostros. Luego añadí, con la misma voz tranquila, «¿Por qué no puedes echarme de mi propia casa?». El abogado Morales parpadeó, desconcertado. Mateo soltó una risa incrédula. «¡Estás delirando!», siseó mi madre. «Esta casa es de tu padre y mía». Fue entonces cuando supe que había ganado. Se habían aferrado tanto a su ilusión de poder que nunca se habían molestado en comprobar la verdad. Metí la mano en mi bolso y saqué el sencillo sobre Manila. No tenía el aspecto imponente de sus documentos legales, pero sentí su peso en mi mano. Lo coloqué en el centro de la mesa de caoba pulida, un objeto humilde en medio de tanta riqueza. El contraste era deliberado. El poder real no siempre viene envuelto en lujo. A veces viene en un sobre de papel marrón. El abogado lo miró con recelo. Mi madre lo miró con desdén. Mateo ni siquiera le prestó atención, demasiado seguro de su posición. El silencio se prolongó mientras todos esperaban que revelara mi farol. Pero no era un farol. Era la verdad que había estado oculta a plena vista durante décadas, la base sobre la que habían construido su castillo de naipes. Deslicé el documento fuera del sobre y lo empujé suavemente por la superficie de la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi madre. Era la escritura de propiedad de la mansión de Coral Gables, con sus sellos oficiales y firmas notarizadas. «Esta casa», expliqué, mi voz firme y sin emoción, «fue comprada por mi abuelo hace 30 años como un activo corporativo para Javier Logistics. Nunca ha estado a tu nombre, ni al de papá. Siempre ha pertenecido a la empresa». Levanté la vista y los miré a cada uno de ellos. Cuando el abuelo me transfirió la propiedad total de la empresa la semana pasada, me transfirió la propiedad de todos sus activos. Incluyendo esta casa, está legalmente a mi nombre. El primer setup, la mansión como símbolo del poder de mi madre, acababa de derrumbarse. El efecto fue instantáneo y devastador. El señor Morales tomó el documento.
sus ojos profesionales recorriendo las líneas, y su rostro palideció. Se aclaró la garganta y murmuró algo sobre verificar la autenticidad, pero su tono carecía de toda convicción. Mateo dejó de sonreír. Su mirada saltó del papel a mi rostro, la comprensión amaneciendo lentamente en sus ojos. Vi cómo su mano caía de su muñeca. El Rolex de repente parecía un trozo de metal sin valor. Pero la reacción más profunda fue la de mi madre. Su rostro, que momentos antes estaba rojo de ira, perdió todo color. Se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en la escritura, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su base de poder, el escenario desde el que había dirigido nuestras vidas, le había sido arrebatado de debajo de sus pies. Dejé que el silencio se asentara, que la magnitud de su derrota los envolviera. El plan de mi abuelo había sido perfecto, no solo legalmente, sino emocionalmente. No me había dado un arma para atacar, sino un escudo para defenderme, uno que usaba su propia arrogancia en su contra. Me levanté de mi silla, sintiéndome más alta de lo que nunca me había sentido. Recogí la escritura de la mesa. Miré a mi madre, a la mujer que había intentado declararme mentalmente incompetente, y le devolví sus propias palabras, pero sin su veneno. Así que, mamá, Mateo, dije, mi voz ahora llena de una autoridad tranquila que nunca antes había tenido. Creo que son ustedes quienes tendrán que mudarse. Les daré 30 días para que encuentren otro lugar. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Me di la vuelta y salí de la biblioteca, dejando atrás el silencio atónito de una familia que se había derrumbado bajo el peso de su propia injusticia. El abogado recogía sus papeles apresuradamente, ansioso por distanciarse de sus clientes derrotados. Mateo miraba al vacío, su futuro de heredero evaporado en un instante. Y mi madre seguía allí, inmóvil, una reina destronada en un reino que ya no era suyo. Al cerrar la puerta de caoba detrás de mí, no sentí triunfo ni alegría, solo una profunda y agotadora sensación de justicia. La guerra había terminado. Y por primera vez en mi vida, la casa se sentía como un hogar, porque finalmente era mío. Los 30 días que siguieron se sintieron como un largo y silencioso exorcismo. No hubo más gritos ni confrontaciones. La derrota los había vaciado de toda su furia, dejándolos solo con una amargura silenciosa. Observé, desde la distancia, cómo los camiones de mudanza llegaban a la entrada de la mansión, ese mismo camino por el que tantas veces habían desfilado los autos de lujo para sus fiestas. Vi cómo los empleados, contratados por mi madre, empacaban sus vidas en cajas de cartón. Isabela supervisaba todo con una rigidez glacial, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar el temblor de sus manos. Nunca me dirigió la palabra. Era como si, al perder el control sobre mí, yo hubiera dejado de existir por completo en su universo. El día que se fueron, una lluvia ligera caía sobre Miami, lavando el aire. Mateo fue el último en salir. Pasó a mi lado en el vestíbulo, sin mirarme. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un resentimiento opaco. Noté que ya no llevaba el Rolex en su muñeca. No sé si lo vendió o si simplemente el símbolo de su estatus ahora le resultaba demasiado pesado de llevar. No dijo adiós, simplemente se metió en su BMW, el coche que mi padre le había regalado, y se marchó. Vi el auto desaparecer bajo la lluvia, y no sentí nada, ni alegría ni tristeza, solo un inmenso y abrumador alivio. La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez el silencio en la casa no se sintió pesado ni tenso. Se sintió como paz. Mi padre se quedó. En un giro que no esperaba, la noche de la mudanza, se acercó a mí mientras yo estaba en la cocina, preparándome un té. Se sentó en la mesa, luciendo más viejo y cansado de lo que nunca lo había visto. «Lo siento, Sofía», dijo en voz baja, mirando sus manos. «Debería haberte defendido. Siempre he sabido que eras más fuerte de lo que todos pensaban. Simplemente era más fácil seguir la corriente». No fue una excusa, sino una confesión. Nuestra relación no se reparó mágicamente, pero esa noche, por primera vez, hablamos como dos adultos. Decidió quedarse en una de las habitaciones de huéspedes, dándome mi espacio,
Y poco a poco empezamos a construir algo nuevo, algo frágil pero real, sobre las ruinas de lo que habíamos sido. Con la casa finalmente en calma, mi abuelo se convirtió en mi sombra y mi mentor. Pasábamos horas en la biblioteca, el antiguo centro de poder de mi madre, ahora transformado en nuestro cuartel general. Con una paciencia infinita, me guío a través de los laberintos de la logística, las finanzas y la gestión de personal. El negocio no se trata de números, Sofía, me decía a menudo. Se trata de confianza, la confianza de tus clientes y la confianza de tu gente. Nuestra relación, antes basada en un afecto silencioso, floreció en una asociación de profundo respeto mutuo. Él no me trataba como a su nieta, sino como a su sucesora, y esa confianza fue el regalo más grande de todos. Mi primer día como directora ejecutiva de Javier Logistics fue aterrador y extrañamente estimulante. Entré en la oficina principal, un espacio moderno con vistas al puerto de Miami, y sentí las miradas de todos sobre mí. Podía oír los susurros, la curiosidad. En lugar de esconderme en mi despacho, pedí reunirme con los jefes de cada departamento. Escuché sus preocupaciones, sus ideas. No pretendí saberlo todo. Admití mi inexperiencia, pero afirmé mi compromiso. Al final del día, tomé mi primera decisión ejecutiva: aprobar un nuevo programa de becas para los hijos de los empleados, algo que mi abuelo siempre había querido hacer. Fue un pequeño paso, pero fue mío. Las semanas se convirtieron en meses. Encontré mi propio ritmo, mi propia forma de liderar. Descubrí que mi sensibilidad, la misma cualidad que mi madre había usado como un arma en mi contra, era en realidad mi mayor fortaleza. Me permitía conectar con la gente, entender sus necesidades, inspirar lealtad. Mi estudio de arte no quedó abandonado. De hecho, hice que trasladaran mi caballete y mis lienzos a una esquina de mi espaciosa oficina. En medio de reuniones sobre contratos y proyecciones financieras, me tomaba momentos para pintar. Un enorme lienzo abstracto, lleno de colores vibrantes y energía, ahora colgaba en la pared detrás de mi escritorio. Un recordatorio constante de quién era yo en mi totalidad. Supe por mi padre que Isabela y Mateo se habían mudado a un lujoso condominio en Brickell. Intentaron mantener las apariencias, pero su círculo social, tan sensible a los cambios de poder como un sismógrafo, se había reducido drásticamente. Mi madre intentó, a través de abogados, impugnar la transferencia de la empresa, pero cada documento que mi abuelo había preparado era una fortaleza legal inexpugnable. Finalmente se rindieron. Su guerra había terminado no con una explosión, sino con el lento desvanecimiento de su influencia y relevancia. Nunca más intentaron contactarme. Una tarde, meses después, estaba en mi antiguo estudio en la casa, ahora solo un espacio para mis proyectos personales. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el jardín donde todo había comenzado. Recordé la humillación, el dolor, el miedo, pero ya no dolían, eran solo cicatrices, recordatorios de una batalla que había ganado. La mansión ya no era una jaula dorada, sino un santuario, un lugar que estaba llenando con mi propia vida, mis propios colores, mis propias reglas. La soledad que una vez me había perseguido en esos pasillos se había transformado en una serena y poderosa independencia. Hoy, mientras miro desde la ventana de mi oficina el ir y venir de los barcos en el puerto, a veces pienso en esa noche. La chica que fui, la que se sentía invisible y sin voz, parece una extraña lejana. Mi abuelo y yo todavía hablamos todos los días, no como mentor y alumna, sino como socios. La empresa está prosperando, y he descubierto que el mundo de los negocios, como el arte, es en última instancia sobre la creación. He aprendido que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino el coraje de actuar a pesar de él. Y sobre todo, he aprendido que mi valor nunca estuvo, ni estará jamás, sujeto a una votación familiar. Era mío desde el principio, solo necesitaba el lienzo correcto para finalmente poder verlo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la lección más grande que aprendí no estaba en los documentos de una empresa multimillonaria ni en la escritura de una mansión. Estaba en el silencio. Durante 23 años, mi silencio fue una jaula, una forma de rendición. Pero esa noche,
en esa biblioteca, descubrí que el silencio también puede ser un arma. Es el espacio donde escuchas, donde observas, donde dejas que los demás revelen sus verdaderas intenciones. Es el momento justo antes de decir no por primera vez. Mi historia no es sobre heredar una fortuna, es sobre heredar mi propia voz. Y el verdadero legado que me dejó mi abuelo no fue el dinero, sino la comprensión de que mi valor nunca, jamás, estuvo sujeto a una votación familiar. Muchas veces buscamos la validación en los lugares equivocados, esperando que las personas que deberían amarnos incondicionalmente nos pongan un sello de aprobación. Pero la verdad es que nadie puede darte un valor que no reconoces primero en ti mismo. Mi familia veía mi pasión por el arte como una debilidad, una distracción soñadora. No entendían que el arte me enseñó a ver el mundo de manera diferente, a encontrar la verdad debajo de la superficie, a entender las emociones humanas. Esa sensibilidad que usaron para intentar declararme incompetente fue precisamente la herramienta que me permitió conectar con los empleados de mi empresa y liderar con empatía. Lo que otros definen como tu debilidad es, muy a menudo, tu mayor y más auténtico poder. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. También aprendí sobre la diferencia entre el poder y la fuerza. Mi madre y mi hermano ejercían poder, un poder ruidoso, basado en la intimidación, el estatus y el control. Era frágil, porque dependía de que los demás se sintieran pequeños. Mi abuelo, en cambio, me enseñó sobre la fuerza. La fuerza es silenciosa, estratégica y paciente. Es la confianza tranquila en tu propia verdad. Él no necesitó gritar ni amenazar. Simplemente esperó el momento perfecto para revelar una verdad que siempre había estado ahí. Ganar no siempre se trata de la confrontación más ruidosa, sino de la jugada más inteligente. La verdadera fuerza no necesita anunciarse, simplemente se demuestra con acciones en el momento decisivo. La traición familiar deja una cicatriz que ninguna otra herida puede igualar, porque proviene de las personas que se supone que son tu puerto seguro. Sanar de eso no significa olvidar el dolor o pretender que no sucedió. Para mí, sanar significó redefinir lo que la palabra familia significaba. Significó aceptar que a veces los lazos de sangre no garantizan lealtad o amor, y que está bien distanciarse para proteger tu propia paz. Mi familia ahora es mi abuelo, con su sabiduría tranquila, es la relación nueva y honesta que estoy construyendo con mi padre, es la lealtad de la gente con la que trabajo. La familia no es solo de dónde vienes, es, sobre todo, a dónde sientes que perteneces y eres valorado. El final de mi historia puede parecer una venganza, pero en mi corazón sé que fue un acto de justicia. No se trataba de dejar a mi madre y a mi hermano en la calle. Se trataba de un reequilibrio fundamental. Ellos habían ocupado un espacio, físico y emocional, que no les correspondía, construido sobre la base de mi invisibilidad. Al reclamar la casa, no solo estaba reclamando una propiedad, estaba reclamando mi derecho a existir, a ocupar mi espacio en el mundo sin pedir disculpas. La justicia no siempre es un castigo. A veces es simplemente poner las cosas en su lugar correcto, permitiendo que cada uno enfrente las consecuencias naturales de sus propias acciones. Si estás pasando por una situación en la que te sientes invisible, subestimado o silenciado por aquellos que deberían apoyarte, quiero que sepas algo. Todos tenemos un segundo sobre. Puede que no sea la escritura de una casa, pero es esa verdad, ese talento o esa fuerza interior que los demás han pasado por alto. Es tu resiliencia, tu inteligencia, tu compasión. Tu trabajo es encontrarlo, nutrirlo en silencio y saber que, cuando llegue el momento, será el arma que nadie esperará. No dejes que sus voces ruidosas ahoguen la certeza tranquila de quién eres. Espera tu momento. Tu valor es tuyo y solo tuyo. Espero que mi historia te haya dado un poco de fuerza, o al menos te haya hecho sentir menos solo. Si te has identificado con mi viaje o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque cada una de nuestras batallas merece ser contada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y únete a esta comunidad.
Juntos podemos recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, nuestra voz tiene el poder de cambiar nuestro mundo. Gracias por escucharme.